La mano de Victoria temblaba tanto que las palabras en el papel se volvían borrosas. Sus dedos, adornados con anillos de diamantes que brillaban bajo la lámpara de cristal del estudio, apenas podían sostener aquella hoja de cuaderno arrancada con prisa, escrita con la letra irregular de un niño de 8 años que apenas estaba aprendiendo a formar las letras. El papel estaba arrugado en las esquinas, como si pequeñas manos lo hubieran guardado y sacado del bolsillo muchas veces antes de decidirse a dejarlo donde alguien pudiera encontrarlo. Queridos papá y mamá, comenzaba la carta, y Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A su lado, su esposo Sebastián se había quedado completamente inmóvil, con el rostro transformado en una máscara de mármol, los nudillos blancos de la fuerza con que apretaba el respaldo del sillón de cuero. No estén tristes cuando me vaya al cielo. Sé que ustedes nunca quisieron tener un hijo como yo, un hijo que no puede caminar, que no puede correr en el jardín como los hijos de sus amigos. He escuchado cuando discuten en las noches, cuando creen que estoy dormido. Mamá llora porque le da vergüenza llevarme a las fiestas, y papá grita que yo arruiné su vida perfecta. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta azul. Victoria se llevó una mano temblorosa a la boca, ahogando un sollozo que parecía desgarrarle el pecho por dentro. Pero quiero que sepan que fui feliz, fui muy feliz, porque ella estuvo conmigo. La señorita Elena me enseñó que puedo ser valioso aunque mis piernas no funcionen. Ella nunca me miró con lástima, nunca me hizo sentir que era una carga. Cuando todos me abandonaron, ella se quedó. Cuando nadie más me quiso, ella me amó. El silencio en el estudio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El reloj de pared marcaba las 11:43 de la noche del viernes 27 de marzo. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión con furia, como si el cielo mismo estuviera llorando. Por favor, no la despidan. Sé que mamá quiere correrla porque dice que es solo una sirvienta que se está aprovechando de nosotros. Pero papá, mamá, tienen que saber la verdad. Tienen que saber quién es ella realmente. Tienen que saber que la señorita Elena es... Victoria dejó caer la carta. El papel flotó por un segundo en el aire antes de posarse sobre la alfombra persa, y en ese momento, como si todo el universo hubiera estado esperando ese instante preciso, se escuchó un grito. Un grito desgarrador que venía del segundo piso. El grito de su hijo. El grito de Matías. Sebastián fue el primero en reaccionar, corriendo hacia la puerta del estudio con una velocidad que Victoria no le había visto en años. Pero antes de que pudiera alcanzar el pasillo, otra voz los detuvo. Una voz femenina, tranquila, casi serena, que venía desde las sombras junto a la biblioteca. No corran, ya es demasiado tarde. Victoria giró tan rápido que su collar de perlas golpeó contra su cuello. Ahí, emergiendo de la penumbra con una calma escalofriante, estaba Elena, la niñera. La mujer humilde que había llegado a su casa hacía 6 meses, con una sola maleta gastada y una carta de recomendación que Victoria apenas había leído antes de contratarla. La mujer que ahora los miraba con una expresión que Victoria no había visto nunca en su rostro. Una mezcla de dolor, triunfo y algo más, algo que parecía peligrosamente cercano al odio. ¿Qué has hecho?, susurró Sebastián, y su voz sonó rota, diferente, como si en un segundo hubiera envejecido 10 años. Elena dio un paso adelante. La luz de la lámpara iluminó su rostro, y por primera vez, Victoria realmente la vio. Los mismos ojos color avellana, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. «Dios mío», murmuró Victoria, y sintió que sus rodillas comenzaban a ceder. «Dios mío, no puede ser». «¿No me reconoces, hermana?», dijo Elena, y su voz era suave como la seda y afilada como un cuchillo. «Han pasado 25 años, pero pensé que al menos recordarías mi rostro, el rostro de la hermana a la que dejaste morir en las calles». Sebastián miró de una mujer a la otra, y Victoria pudo ver el momento exacto en que la comprensión golpeó su mente como un relámpago. «Valeria», susurró él, «tú eres Valeria». Y en ese momento, mientras el grito de Matías resonaba de nuevo en el segundo piso, mientras la lluvia azotaba las ventanas y el trueno retumbaba sobre la mansión, Victoria supo que su mundo perfectamente construido estaba a punto de derrumbarse. «Pero espera, ¿cómo llegaron hasta aquí?»,
Cómo una niñera humilde resultó ser la hermana perdida. ¿Por qué un niño escribió esa carta? ¿Y qué secretos terribles estaban a punto de salir a la luz? Déjame contarte desde el principio. 6 meses antes, martes, 8 de octubre. El día comenzó como cualquier otro día en la vida de Victoria Santillán de Mendoza, lo que significaba que comenzó con la certeza absoluta de que el universo giraba a su alrededor. El despertador no sonó porque Victoria no necesitaba despertador. A las 6:15 de la mañana en punto, como cada día desde hacía 15 años, la luz del sol comenzó a filtrarse por las cortinas de seda italiana de su habitación. Y sus ojos se abrieron automáticamente. A su lado, Sebastián aún dormía, su respiración profunda y regular, un brazo extendido sobre la almohada donde antes dormía ella, cuando aún compartían algo más que un apellido y una dirección. Victoria se levantó sin hacer ruido, sus pies hundiéndose en la alfombra tan suave que parecía caminar sobre nubes. Se dirigió al baño de mármol, tan grande como el apartamento donde había crecido hacía 42 años, en otro barrio, en otra vida, cuando aún se llamaba Victoria Ramírez, y no Victoria Santillán de Mendoza. Se miró en el espejo mientras se lavaba el rostro con el jabón importado que costaba más que el salario mensual de una empleada doméstica. Su piel seguía siendo tersa gracias a las inyecciones mensuales que el doctor Villalobos le aplicaba en su clínica privada de la Avenida Libertador. Su cabello rubio, teñido para ocultar las canas que habían comenzado a aparecer el año en que nació Matías, caía perfectamente sobre sus hombros incluso recién levantada. Perfecta por fuera, vacía por dentro. Pero Victoria había aprendido hacía mucho tiempo que en su mundo, lo de afuera era lo único que importaba. Se vistió con un conjunto de pantalón y blusa de diseñador, se maquilló con la precisión de quien lleva décadas practicando el mismo ritual, y bajó las escaleras de mármol de la mansión, justo cuando el reloj del recibidor marcaba las 7:10. La mansión, 3 pisos, 12 habitaciones, 6 baños, un jardín que parecía sacado de una revista europea, una piscina que brillaba como un zafiro bajo el sol, todo perfectamente decorado, perfectamente iluminado, perfectamente muerto, como un museo donde nadie realmente vivía, solo existía. En la cocina, Carmen, la cocinera que llevaba con ellos desde que Sebastián heredó la fortuna de su padre, ya tenía preparado el café. El aroma llenaba el espacio amplio de encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que un auto nuevo. «Buenos días, señora Victoria», dijo Carmen con la sonrisa cansada de quien lleva 30 años sirviendo a los mismos patrones. «Buenos días, Carmen. ¿Ya preparaste el desayuno del señor?» «Sí, señora. Huevos revueltos, tostadas integrales y jugo de naranja natural. Todo como le gusta». Victoria asintió, tomando su taza de café, negro sin azúcar como tomaba todas las mañanas para mantener la figura que la hacía ver 10 años más joven. Eso le decían sus amigas en el club, entre copa de champán y chismes, sobre quién se había hecho la última cirugía y quién había descubierto a su marido con la secretaria. «¿Y Matías?», preguntó Victoria, y aunque intentó que su voz sonara casual, Carmen la conocía lo suficiente para notar la tensión. «Aún no baja, señora. Beatriz intentó despertarlo hace media hora, pero ya sabe cómo es». Sí, Victoria sabía. Matías, su hijo de 8 años, el niño que había llegado a su vida como una bendición y se había convertido en su cruz más pesada. El accidente había ocurrido 3 años atrás, cuando Matías tenía solo 5, un día soleado de diciembre en que Victoria estaba demasiado ocupada con los preparativos de la fiesta de Navidad, como para prestar atención a dónde jugaba su hijo. La piscina, el resbalón, la caída, el golpe en la cabeza contra el borde de cemento. Cuando Victoria escuchó el grito y corrió al jardín, Matías ya estaba flotando boca abajo en el agua clara de la piscina manchándose de rojo. Sobrevivió. Los mejores médicos de la ciudad se aseguraron de eso, pero algo se rompió en su columna vertebral, algo que todos los millones de Sebastián no pudieron reparar. Desde entonces, Matías vivía en una silla de ruedas, con las piernas que alguna vez corrieron por el jardín ahora inmóviles, inútiles, muertas. Y Victoria, que había soñado con un hijo perfecto que pudiera presumir en las reuniones sociales,
Se encontró con un niño que la gente miraba con lástima. Un niño que sus amigas del club evitaban mencionar. Un niño que se había convertido en la evidencia viviente de su fracaso. «Iré a verlo», dijo Victoria, dejando su taza de café a medias. Subió las escaleras hacia el segundo piso, donde estaba la habitación de Matías. El pasillo estaba decorado con fotografías familiares en marcos de plata. Victoria y Sebastián, el día de su boda, hace 17 años, cuando ella tenía 25 y él 28, cuando todavía creían que el dinero y el apellido eran suficientes para construir un matrimonio. Fotografías de vacaciones en Europa, en el Caribe, en lugares exóticos que ahora solo eran recuerdos vacíos, y fotografías de Matías de bebé, de Matías aprendiendo a caminar, de Matías corriendo en el jardín. No había fotografías de Matías después del accidente. Victoria tocó suavemente la puerta de la habitación de su hijo. Desde dentro, escuchó un movimiento, el sonido de ruedas contra el piso de madera. «Adelante», dijo la voz de Matías, pequeña, cansada, como la de un niño que había aprendido demasiado pronto que la vida no era justa. Victoria empujó la puerta. La habitación de Matías era enorme, con ventanas que daban al jardín, con estantes llenos de juguetes que el niño nunca tocaba, con una cama matrimonial, donde dormía solo todas las noches, probablemente soñando con correr de nuevo. Matías estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde otros niños, los hijos del jardinero que venía 2 veces por semana, jugaban fútbol. Su cabello castaño estaba despeinado, su pijama arrugado, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que ningún niño de 8 años debería conocer. «Buenos días, cariño», dijo Victoria, y odió cómo su propia voz sonaba falsa, forzada, como si estuviera actuando en una obra de teatro. «Buenos días, mamá», respondió Matías sin voltear a mirarla. Victoria se acercó, se arrodilló junto a la silla de ruedas, intentó tomar la mano de su hijo. Matías no la apartó, pero tampoco respondió al toque. Su mano estaba fría, pequeña, frágil. «Tienes que bajar a desayunar. Carmen preparó tus pancakes favoritos». «No tengo hambre». «Matías, no puedes saltarte el desayuno. El doctor dijo que necesitas mantener tu fuerza para las terapias». «No quiero ir a terapia». «Matías, no quiero», gritó el niño. Y finalmente la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No quiero ir a esa estúpida terapia donde me hacen doler las piernas para nada. No quiero que más doctores me miren como si fuera un bicho raro. No quiero nada». Victoria sintió algo apretarse en su pecho. Quiso decir algo, las palabras correctas, las palabras que una madre debería decir. Pero las palabras no llegaron, nunca llegaban. «No grites», fue todo lo que pudo decir. «Vas a despertar a tu padre». Matías la miró con una expresión que Victoria no supo interpretar. ¿Era odio? ¿Decepción? ¿Resignación? «Ya despertó», dijo Matías. «Oí cuando gritaba por teléfono en su oficina desde las 6 de la mañana. Algo sobre acciones y la bolsa y no sé qué más. No te preocupes, mamá. Sé que él también preferiría que yo no existiera». «Matías, eso no es. Déjame solo, por favor». Victoria se quedó arrodillada un momento más, mirando a su hijo que había vuelto a mirar por la ventana, sus pequeños hombros encorvados, su cuello delgado doblado en un ángulo que la hacía verse tan vulnerable que dolía. Se levantó sin decir nada más, y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. En el pasillo, se encontró con Beatriz, la mucama que se encargaba de la limpieza del segundo piso. Beatriz tenía 40 años, un rostro amable marcado por arrugas prematuras, y 3 hijos propios que criaba sola desde que su marido las abandonó. «¿Está bien el niño, señora?», preguntó Beatriz con genuina preocupación. «Está bien», mintió Victoria. «Solo está siendo difícil esta mañana». Beatriz asintió, pero sus ojos decían que no creía la mentira, que sabía exactamente lo que pasaba en esa casa, que probablemente sabía más que la propia Victoria sobre lo que sentía su hijo. «Señora Victoria», dijo Beatriz, su voz bajando a un susurro como si estuviera a punto de compartir un secreto. «Perdone que me meta donde no me llaman, pero el niño necesita más que terapias y doctores. Necesita atención, cariño, alguien que esté con él». «Está en su casa», dijo Victoria, y sintió la defensiva subir como un muro.
Tiene todo lo que necesita. Con respeto, señora. Pero tener todo no es lo mismo que tener a alguien. Victoria abrió la boca para responder, para defender su forma de criar a su hijo, para explicar que ella le daba todo lo que el dinero podía comprar. Pero antes de que pudiera decir algo, escuchó la voz de Sebastián llamándola desde el primer piso. Victoria, necesito que bajes ahora. La voz de su esposo sonaba tensa, molesta, como sonaba siempre en estos días. Victoria miró a Beatriz una última vez, luego bajó las escaleras rápidamente, sus tacones repiqueteando contra el mármol. Sebastián estaba en su estudio, una habitación llena de libros que nunca leía, y trofeos de golf que había ganado en torneos del club. Tenía 45 años pero parecía mayor, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones que el dinero no podía solucionar. Estaba vestido con uno de sus trajes hechos a medida, impecable como siempre, pero su rostro mostraba la fatiga de quien carga un peso invisible. «¿Qué pasa?», preguntó Victoria. Sebastián cerró la puerta del estudio detrás de ella. El sonido fue como el de una celda cerrándose. «Necesitamos hablar sobre Matías». El corazón de Victoria se aceleró. «¿Qué pasa con él?». «La escuela llamó ayer. No quisieron hablar conmigo. Querían hablarte a ti, pero estabas en el spa, así que hablaron conmigo». «¿Y?». «Y dijeron que Matías ha faltado 15 días en lo que va del mes». «15 días, Victoria. ¿Dónde carajo has estado que no te has dado cuenta?». Victoria sintió que el calor subía a sus mejillas. «Yo pensé que Beatriz lo llevaba». «Beatriz hace lo que tú le dices que haga. Si tú no le dices que lleve a Matías a la escuela, ¿cómo se supone que lo sepa? No es mi culpa que...». «¿De quién es la culpa entonces?». La voz de Sebastián subió de volumen. «Tú eres su madre, por el amor de Dios. Se supone que debes saber qué hace tu hijo, dónde está, si está bien o no». «Tú tampoco estás aquí», gritó Victoria, y sintió todas las frustraciones acumuladas de 3 años explotando. «Tú te pasas todo el día en la oficina, todas las noches con tus socios de negocios, todos los fines de semana en el club. No tienes derecho a venir ahora a decirme cómo debo cuidar a mi hijo. Es nuestro hijo». «¿Ah, sí? ¿Y cuándo fue la última vez que pasaste más de 5 minutos con él? ¿Cuándo fue la última vez que lo miraste a los ojos?». El silencio que siguió fue pesado, denso, lleno de verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Sebastián se pasó una mano por el cabello. «Esto no está funcionando, Victoria». «¿Qué no está funcionando?». «Esto, nosotros, esta situación con Matías». Victoria sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que ya estaba agrietado desde hacía tiempo. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que necesitamos ayuda. Necesitamos contratar a alguien que pueda estar con Matías, que pueda cuidarlo adecuadamente, alguien que sepa cómo manejar su condición. Una enfermera, una niñera, una cuidadora, como quieras llamarla, alguien que pueda estar con él las 24 horas, que pueda llevarlo a sus terapias, asegurarse de que haga sus ejercicios, que esté con él cuando nosotros no podamos. Cuando nosotros no podamos o cuando nosotros no queramos». Sebastián la miró con dureza. «Deja de hacerte la mártir, Victoria. Los dos sabemos que ninguno de los dos sabe cómo lidiar con esto. Ninguno de los dos firmó para tener un hijo con discapacidad. Ninguno de los dos sabe qué hacer con un niño que nunca va a...». «No lo digas», susurró Victoria. «Por favor, no lo digas». «Un niño que nunca va a caminar de nuevo», terminó Sebastián, y las palabras cayeron entre ellos como piedras. «Es la verdad, Victoria. Los médicos ya lo dijeron. No hay esperanza de recuperación. Las terapias son solo para mantener la movilidad en sus brazos y su torso, pero sus piernas están muertas. Muertas, y mientras más rápido aceptemos eso, más rápido podremos seguir adelante». «¿Seguir adelante? Es nuestro hijo, y seguirá siendo nuestro hijo. Pero eso no significa que tengamos que destruir nuestras vidas por él. Contrataremos a la mejor niñera que el dinero pueda pagar, alguien que esté capacitado, que sepa cómo tratar con niños especiales, y nosotros podremos retomar nuestras vidas». Victoria lo miró, realmente lo miró, y se preguntó cuándo este hombre se había convertido en un extraño, o quizás siempre había sido un extraño, y ella simplemente había estado demasiado ciega por el brillo del dinero y el estatus como para notarlo. «Está bien», dijo finalmente, porque estaba cansada de pelear,
cansada de fingir que le importaba. Contrata a quien quieras. Sebastián asintió, y por un momento pareció aliviado. Bien, ya puse un anuncio en las mejores agencias. Empezarán a enviar candidatas la próxima semana. Victoria no respondió, simplemente dio media vuelta y salió del estudio. Subió las escaleras de nuevo, pasó por la habitación de Matías sin detenerse, y se encerró en su propia habitación. Se sentó en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. Una mujer hermosa la miraba de vuelta. Una mujer con el cabello perfecto, el maquillaje perfecto, la ropa perfecta. Una mujer que por fuera era todo lo que se suponía que debía ser. Por dentro estaba completamente vacía. Las 2 semanas siguientes fueron un desfile de candidatas. Mujeres de todas las edades llegaban a la mansión con sus currículums impresos y sus sonrisas profesionales, todas prometiendo que podían manejar a un niño con discapacidad, que tenían experiencia, que tenían referencias. Victoria las entrevistaba en el salón principal, sentada en el sofá de cuero italiano que había costado más que el salario anual de cualquiera de ellas. Las miraba con ojo crítico, buscando cualquier excusa para descartarlas. Esta era demasiado vieja, aquella demasiado joven, esta no tenía suficiente experiencia, aquella tenía demasiada y probablemente esperaba un salario que Victoria no estaba dispuesta a pagar. Sebastián le decía que estaba siendo demasiado exigente, pero Victoria sabía la verdad. No quería contratar a nadie, no quería admitir que necesitaban ayuda, no quería aceptar que había fallado como madre. Y luego el martes 22 de octubre, a las 3 de la tarde, cuando Victoria ya había descartado a 7 candidatas y estaba considerando suspender las entrevistas, sonó el timbre. Carmen abrió la puerta, y Victoria escuchó voces en el recibidor. Una voz educada, suave, que hablaba con Carmen como si fueran iguales en lugar de patrona y empleada. Victoria se levantó del sofá, alisó su falda, se preparó para otra entrevista decepcionante. Y entonces, la vio entrar. Era una mujer delgada, de altura promedio, probablemente de unos 37 o 38 años. Llevaba un vestido sencillo de color gris, limpio pero viejo, con un pequeño zurcido en el dobladillo que había sido hecho con cuidado. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo simple. No llevaba maquillaje, o si lo llevaba era tan sutil que no se notaba. Sus zapatos eran de esos que se compran en las tiendas de descuento, cómodos pero sin estilo. Pero lo que hizo que Victoria se detuviera, lo que hizo que algo en su memoria antigua se agitara como un animal dormido despertando, fueron sus ojos. Ojos color avellana, grandes, expresivos. Ojos que Victoria había visto antes, hacía mucho tiempo, en otro rostro, en otra vida. «Buenos días», dijo la mujer con una ligera sonrisa. «Mi nombre es Elena Torres. Vine por el puesto de niñera». Victoria parpadeó, sacudiendo la cabeza para despejar el extraño sentimiento de déjà vu. «Siéntese, por favor». Elena se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre su regazo. Llevaba una cartera pequeña de imitación de cuero, gastada en las esquinas, y de ella sacó un sobre amarillento. «Traje mi currículum y una carta de recomendación de mi último empleo», dijo, extendiéndole el sobre. Victoria tomó los papeles sin realmente mirarlos. Estaba demasiado ocupada estudiando a esta mujer, intentando descifrar por qué le resultaba tan familiar. «¿Ha trabajado cuidando niños con discapacidades antes?», preguntó Victoria, recitando las preguntas que había hecho una docena de veces ya. «Sí, señora. Durante los últimos 10 años he trabajado en un hogar para niños con necesidades especiales en el sur de la ciudad. Cuidé de 15 niños, algunos con parálisis cerebral, otros con distrofia muscular, algunos con lesiones de columna como su hijo». «¿Cómo sabe que mi hijo tiene una lesión de columna?». Elena la miró directamente a los ojos, y Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «La agencia me informó sobre la situación antes de enviarme. Espero que eso no sea un problema». «No, no lo es. Señora Mendoza, sé que probablemente ha entrevistado a muchas candidatas más calificadas que yo. Sé que no tengo certificaciones elegantes ni estudios universitarios, pero lo que sí tengo es experiencia real, y lo que es más importante, tengo corazón. He pasado mi vida cuidando de niños que el mundo había olvidado,
niños que sus propias familias a veces prefieren esconder. Y sé que no vine aquí para ser solo otra empleada. Vine aquí para ayudar a su hijo. Victoria sintió algo removerse en su interior. Algo incómodo, algo como vergüenza. Mi hijo es difícil, dijo Victoria. Está pasando por una etapa complicada. No siempre es cooperativo. A veces es grosero. A veces se niega a hacer sus terapias o a comer o a... Está enojado, dijo Elena simplemente. ¿Qué? Su hijo está enojado, con el mundo, con sus piernas, con la situación. Probablemente con usted también, si me disculpa que sea directa, y tiene derecho a estarlo. Tiene 8 años, y su vida cambió de formas que no puede comprender completamente. Necesita que alguien reconozca ese enojo, que lo valide, que le ayude a procesarlo. No necesita otra persona que lo trate con lástima, o que espere que sonría, y sea agradecido por las obras de atención que recibe. El silencio que siguió fue tan pesado que Victoria podía sentirlo presionando contra su pecho. Nadie le había hablado así en años. Nadie se había atrevido a llamarla en su negligencia de forma tan directa. Debería estar ofendida. Debería echar a esta mujer de su casa. Debería decirle que cómo se atreve a juzgarla cuando no conoce su situación. Pero en lugar de eso, Victoria se encontró diciendo, «Está contratada». Elena parpadeó, sorprendida. «¿En serio? ¿En serio? Puede empezar mañana. El salario es de 1.200 pesos al mes, con comida incluida. Si necesita quedarse aquí durante la semana, hay una habitación para el personal en el 3er piso. Los fines de semana son libres a menos que haya una emergencia». «Señora Mendoza, gracias, no la decepcionaré». Victoria asintió, sin saber por qué de repente sentía como si acabara de cometer un terrible error. O quizás el error más acertado de su vida. Era difícil saberlo. Elena se levantó, extendió su mano. Victoria la estrechó, y en ese momento, cuando sus pieles se tocaron, Victoria volvió a sentir ese extraño cosquilleo de reconocimiento, como si conociera estas manos, como si las hubiera sostenido antes, hacía mucho tiempo, en circunstancias que su mente se negaba a recordar. «Nos vemos mañana a las 8 de la mañana», dijo Victoria, soltando la mano rápidamente. «Aquí estaré», prometió Elena. Cuando Elena se fue, Victoria se quedó de pie en el salón por un largo momento, mirando la puerta por donde había salido. Algo no estaba bien, algo en esta mujer, en sus ojos, en la forma en que hablaba, en la forma en que la había mirado. Bajó la vista al currículum que Elena había dejado. Lo leyó por primera vez. Realmente lo leyó. Elena Torres. 37 años. Nacida el 15 de abril de 1988. Sin educación universitaria. Sin familia listada como contacto de emergencia. La carta de recomendación era de un tal padre Miguel Herrera, director del Hogar San José para Niños Especiales. Victoria frunció el ceño. Había algo que no encajaba, pero no podía identificar qué era. Guardó los papeles en un cajón del escritorio y subió las escaleras. Necesitaba decirle a Matías sobre su nueva niñera. Lo encontró donde siempre, en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando el mundo exterior con ojos que habían olvidado cómo brillar. «Matías», dijo Victoria, entrando en la habitación. «Tengo noticias». «No me importa», respondió Matías sin voltear. «Contraté una niñera para ti. Empieza mañana». Ahora sí Matías volteó, y su rostro estaba lleno de rabia. «¿Una niñera? ¿En serio? ¿Que soy un bebé? Es alguien que te ayudará con tus terapias, que estará contigo durante el día mientras tu padre y yo trabajamos. No necesito a nadie». «Matías, dije que no necesito a nadie». Su voz se quebró. ¿Por qué no puedes simplemente quedarte tú conmigo? ¿Por qué tienes que contratar a una extraña?» Victoria abrió la boca, pero no tenía respuesta. No tenía palabras que pudieran explicarle a su hijo de 8 años por qué su madre prefería pagar a alguien para que lo cuidara en lugar de hacerlo ella misma. «Se llama Elena», dijo finalmente. «Y creo que te va a gustar». «La voy a odiar», dijo Matías. «Y ella me va a odiar a mí. Todos me odian». «Eso no es cierto». «Sí lo es. Beatriz me tiene lástima. Carmen me evita porque le recuerdo su propio hijo que murió. Papá no puede ni mirarme. Y tú», Matías se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas.
Tú me miras como si yo fuera un error que arruinó tu vida perfecta. Matías, eso no es. Vete, susurró el niño. Por favor, mamá, solo vete. Victoria se quedó ahí de pie, con las palabras de su hijo clavándose en su corazón como puñales. Quiso acercarse, abrazarlo, decirle que lo amaba, que nada de esto era su culpa, que ella era la que había fallado, no él. Pero sus pies no se movieron, sus brazos no se extendieron, sus labios no formaron las palabras. En lugar de eso dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic que sonó como el final de algo. Esa noche, Victoria no pudo dormir. Se quedó despierta en la cama, escuchando la respiración de Sebastián a su lado, mirando las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo. Pensó en Matías, solo en su habitación. Pensó en Elena Torres, la extraña mujer con los ojos familiares. Pensó en su vida, en las decisiones que la habían traído hasta aquí, hasta este momento en que tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada de lo que realmente importaba. A las 3 de la mañana, finalmente se levantó. Se puso una bata y bajó las escaleras en la oscuridad, sus pasos silenciosos contra el mármol frío. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín bañado por la luz de la luna. Y entonces recordó. Un flash de memoria, tan repentino y vívido que la hizo soltar el vaso. El vidrio se estrelló contra el piso, rompiéndose en 1000 pedazos que brillaron como diamantes bajo la luz. Una niña pequeña, una casa diferente, mucho más pequeña, en un barrio pobre del otro lado de la ciudad. Una madre cansada trabajando 2 empleos, y otra niña, más pequeña, con ojos color avellana que brillaban cuando sonreía. Valeria, susurró Victoria en la oscuridad. Su hermana menor. Su hermana a la que no había visto en 25 años. Su hermana a la que había abandonado cuando se casó con Sebastián y dejó atrás su vida anterior como quien se quita un abrigo viejo. Valeria había tenido 8 años la última vez que Victoria la vio. 8 años, la misma edad que Matías ahora. Había llorado, había suplicado, había preguntado por qué su hermana mayor se iba. ¿Por qué no podía ir con ella a esa casa grande con el hombre rico? Porque tú eres mi pasado, le había dicho Victoria con la crueldad de una joven de 25 años desesperada por escapar de la pobreza. Y yo necesito un futuro. Esas habían sido las últimas palabras que le dijo a su hermana. Luego se subió al auto de Sebastián, y nunca miró atrás. Su madre había muerto 2 años después. Victoria asistió al funeral, pero no vio a Valeria ahí. Alguien le dijo que la niña había sido enviada a vivir con una tía en otra provincia. Victoria no preguntó más, no quiso saber. Era más fácil olvidar. Hasta ahora. Elena Torres, susurró Victoria de nuevo, y el nombre sonó falso en sus labios, porque de repente estaba segura, absolutamente segura, de que no era el nombre real de esa mujer. Pero ¿cómo podía estar segura? Habían pasado 25 años. Valeria sería una mujer de 33 años ahora, no de 37 como decía el currículum de Elena. Y sin embargo, los ojos, esos malditos ojos. Victoria recogió los pedazos de vidrio con manos temblorosas, cortándose un dedo en el proceso. La sangre goteó sobre los fragmentos, mezclándose con el agua derramada. Es imposible, se dijo a sí misma. Es solo una coincidencia. Valeria ni siquiera sabría dónde encontrarme. No tiene razón para buscarme después de tanto tiempo. Pero en el fondo, en el lugar donde guardaba todas las verdades que no quería enfrentar, Victoria sabía que nada de esto era coincidencia. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Victoria apenas había dormido un par de horas cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas. Se levantó con un dolor de cabeza pulsante, se duchó, se vistió, se maquilló para ocultar las ojeras. A las 8:05, estaba sentada en el comedor con una taza de café que no podía beber, mirando el reloj cada 30 segundos esperando. A las 8 en punto exactamente, sonó el timbre. Carmen abrió la puerta, y Victoria escuchó su voz. Buenos días, pase adelante. La señora la está esperando. Elena entró en el comedor con una maleta pequeña en una mano, y una sonrisa amable en el rostro. Llevaba el mismo vestido gris de ayer, o quizás uno idéntico. Su cabello estaba recogido de la misma manera. Pero hoy Victoria notó otras cosas.
la forma de su nariz, ligeramente respingada, la línea de su mandíbula, delicada pero firme, el pequeño lunar junto a su ojo izquierdo. Todas características que Valeria había tenido de niña. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Elena alegremente, lista para empezar. Victoria se obligó a sonreír. «Buenos días, Elena. Déjeme mostrarle dónde estará quedándose». La llevó al tercer piso, a la pequeña habitación que habían preparado para ella. Era simple pero limpia, con una cama individual, un armario, un escritorio pequeño y una ventana que daba al jardín trasero. Nada comparado con las otras habitaciones de la mansión, pero probablemente un palacio comparado con lo que Elena estaba acostumbrada. «Es perfecta», dijo Elena, dejando su maleta sobre la cama. «Puede instalarse primero y luego bajaremos para que conozca a Matías». «¿Puedo conocerlo ahora?», preguntó Elena. «Si no le molesta, preferiría empezar de inmediato. Los niños pueden sentir cuando estamos nerviosos o inseguros. Es mejor acercarse con confianza desde el principio». Victoria asintió, impresionada a su pesar. «Está bien, síganme». Caminaron juntas hacia la habitación de Matías. En el pasillo, Victoria se detuvo antes de tocar la puerta. «Debes saber», dijo en voz baja, «que Matías no está feliz con esta situación. Puede que sea hostil al principio». «Lo entiendo», dijo Elena con calma. «La hostilidad es solo miedo disfrazado, y el miedo se vence con paciencia y amor consistente». Victoria la miró con curiosidad. «Habla como si hubiera estudiado psicología». «No estudié en una universidad», respondió Elena. «Pero aprendí de la vida, y la vida es la mejor maestra, ¿no cree?». Antes de que Victoria pudiera responder, Elena tocó la puerta de Matías con suavidad. «¿Quién es?», vino la voz malhumorada del niño desde dentro. «Mi nombre es Elena. Tu mamá me contrató para pasar tiempo contigo. ¿Puedo entrar?». «No». Elena miró a Victoria con una pequeña sonrisa. Luego, en lugar de insistir, se sentó en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared, justo al lado de la puerta de Matías. «Está bien», dijo con voz clara. «No entraré si no quieres, pero voy a quedarme aquí afuera, y voy a contarte una historia». «No quiero escuchar ninguna historia». «Bueno, eso es una lástima porque es una muy buena historia. Es sobre un niño que pensaba que nadie lo entendía». Victoria frunció el ceño, abrió la boca para protestar, para decirle a Elena que no era apropiado sentarse en el piso como una vagabunda. Pero algo la detuvo, la curiosidad, quizás. «Este niño», continuó Elena, «había pasado por algo muy difícil, algo que cambió su vida de formas que no podía controlar. Y estaba enojado, muy enojado. Gritaba a las personas que intentaban ayudarlo. Se encerraba en su habitación. Rechazaba el amor que le ofrecían porque pensaba que no era real, que era solo lástima». Victoria se deslizó lentamente hasta el piso, sentándose junto a Elena. Desde dentro de la habitación, no había más protestas. Matías estaba escuchando. «Pero entonces», dijo Elena, «llegó alguien a su vida, alguien que había pasado por cosas difíciles también, alguien que entendía el dolor y la rabia y la sensación de que el mundo era injusto. Y esta persona no le ofreció lástima, no le ofreció palabras vacías, le ofreció algo mucho más valioso». «¿Qué?». La voz de Matías era apenas un susurro, pero se escuchaba a través de la puerta. «Le ofreció compañía verdadera», le dijo. «Está bien que estés enojado, está bien que llores, está bien que no quieras sonreír. Yo voy a estar aquí de todas formas. No me voy a ir. Y cuando estés listo, cuando realmente estés listo, vamos a encontrar juntos la forma de que vuelvas a ser feliz. Pero no vamos a fingir que ya eres feliz cuando no lo eres, porque eso sería una mentira, y yo no te voy a mentir. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio hostil, era un silencio pensativo. Luego, lentamente, la puerta de la habitación de Matías se abrió. El niño estaba en su silla de ruedas, mirando a Elena con ojos sospechosos pero curiosos. «¿Esa historia es real?», preguntó. Elena sonrió, poniéndose de pie. «¿Qué crees tú?». Matías la estudió por un largo momento. Luego, algo en su expresión cambió, solo un poco, apenas perceptible, pero Victoria lo notó. «No sé», dijo Matías finalmente. «Pero supongo que puedes entrar». Elena entró en la habitación como si acabara de recibir una invitación a un palacio real. Victoria la siguió,
sintiéndose extrañamente como una intrusa en la habitación de su propio hijo. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, señalando una estantería llena de autos de juguete cubiertos de polvo. «Mis autos, antes me gustaban», dijo Matías con amargura, «cuando podía agacharme a jugar con ellos». En lugar de mostrar lástima, Elena simplemente asintió. «Entiendo, debe ser frustrante cuando las cosas que antes disfrutabas se vuelven difíciles o imposibles». Matías la miró sorprendido, como si no esperara que alguien entendiera. «Pero», continuó Elena, «eso no significa que no puedas disfrutar cosas de nuevo. Solo significa que necesitas encontrar nuevas formas de hacerlo. ¿Puedo mostrarte algo?». Matías se encogió de hombros, pero había una chispa de interés en sus ojos. Elena se acercó a la estantería, tomó algunos de los autos, y luego bajó los estantes hasta que estuvieran a la altura de Matías en su silla. «¿Ves?», dijo, «ahora están donde puedes alcanzarlos fácilmente. Y si construimos una pista aquí, sobre tu escritorio, podrías hacerlos correr sin necesidad de agacharte». «Pero no es lo mismo», dijo Matías, aunque su voz sonaba menos hostil. «No», acordó Elena, «no es lo mismo, y nunca volverá a ser lo mismo. Pero diferente no significa peor, solo significa diferente. Y a veces, lo diferente puede ser incluso mejor. Solo que tienes que darle una oportunidad». Victoria observaba la escena con el corazón en la garganta. En 5 minutos, esta mujer había logrado lo que ella no había conseguido en 3 años, hacer que Matías escuchara, que abriera aunque fuera una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. «Señora Mendoza», dijo Elena sin voltear a mirarla, «¿podría dejarnos solos por un momento? Creo que Matías y yo necesitamos conocernos mejor». Victoria debería sentirse ofendida. Debería sentirse indignada de que esta empleada la estuviera despidiendo de la habitación de su propio hijo. Pero en lugar de eso, sintió alivio. «Por supuesto», dijo, y salió de la habitación cerrando la puerta suavemente. Se quedó en el pasillo por un momento, escuchando las voces amortiguadas desde dentro. La voz de Elena, paciente y cálida. La voz de Matías, todavía cautelosa pero menos defensiva. Y luego, algo que Victoria no había escuchado en 3 años. Su hijo rió. Era una risa pequeña, tímida, como si Matías se hubiera olvidado cómo hacerlo, y estuviera recordando de nuevo. Pero era una risa real, genuina, no forzada ni educada. Victoria sintió lágrimas quemando en sus ojos. Se alejó rápidamente antes de que pudieran caer. Bajó las escaleras, se encerró en su habitación. Y por primera vez en años, lloró. Lloró por su hijo, lloró por su matrimonio muerto, lloró por la mujer que había sido y la mujer en la que se había convertido, lloró por Valeria, su hermana pequeña a la que había abandonado hacía tanto tiempo. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron una revelación. Elena se integró a la casa con una facilidad que debería haber sido imposible para alguien nuevo. Se levantaba a las 6 de la mañana, ayudaba a Carmen en la cocina preparando el desayuno especial que Matías necesitaba. A las 7:30, subía a despertar a Matías, no con prisas o impaciencia, sino con canciones suaves y palabras amables. Victoria la observaba desde la distancia, encontrando excusas para pasar cerca de la habitación de Matías a diferentes horas. Escuchaba mientras Elena leía cuentos con voces diferentes para cada personaje. Veía mientras ayudaba a Matías con sus ejercicios de terapia, convirtiendo los movimientos dolorosos en juegos y desafíos. Notaba cómo Elena nunca hablaba con condescendencia, nunca trataba a Matías como si fuera tonto o incapaz. Y Matías florecía bajo su atención. El niño que había estado cerrado durante 3 años, comenzaba a abrirse como una flor después de la lluvia. Sonreía más, hablaba más. Algunas noches Victoria lo escuchaba cantar mientras Elena lo ayudaba a prepararse para dormir. Sebastián también lo notó. Una noche, 3 semanas después de que Elena empezara, entró en el estudio donde Victoria estaba fingiendo leer una revista. «¿Has visto el cambio en Matías?», preguntó sin preámbulos. «Sí», dijo Victoria. «Es increíble. Es como si tuviéramos a nuestro hijo de vuelta». Sebastián se sentó en el sillón frente a ella. «Esa mujer, Elena, es como un milagro». «Sí», repitió Victoria, porque no sabía qué más decir. «Deberíamos aumentarle el salario, hacerla permanente, asegurarnos de que se quede».
Como quieras. Sebastián la miró con curiosidad. ¿Estás bien? Has estado extraña últimamente. Estoy bien. ¿Segura? ¿Por qué te ves? Dije que estoy bien, Sebastián. Él levantó las manos en rendición. Está bien, solo preguntaba. Se quedó en silencio por un momento, luego agregó. Por cierto, voy a estar fuera el próximo fin de semana. Viaje de negocios a Mar del Plata. Volveré el lunes. Está bien. ¿No vas a preguntar de qué se trata el viaje? No. Sebastián suspiró, pero no dijo nada más. Se levantó y salió del estudio, dejando a Victoria sola con sus pensamientos. Victoria sabía que probablemente no era un viaje de negocios. Probablemente era otra mujer, la secretaria, o una socia, o alguien del club. Debería importarle. Hace años, habría importado. Pero ahora, simplemente no tenía energía para fingir que su matrimonio era algo más que una fachada conveniente. Ese fin de semana con Sebastián fuera, la casa se sintió diferente. Más tranquila pero también más tensa, como si algo estuviera a punto de suceder. El sábado por la tarde, Victoria estaba en el jardín, fingiendo interesarse en las rosas que el jardinero había plantado la semana anterior. Desde la ventana del segundo piso, podía escuchar la voz de Elena contándole algo a Matías, sus risas flotando en el aire tibio de noviembre. Son hermosas, ¿verdad? Victoria se sobresaltó. Elena había bajado al jardín sin que la escuchara acercarse. Llevaba su vestido gris usual, pero con un chal ligero sobre los hombros porque el aire de la tarde comenzaba a enfriarse. Sí, dijo Victoria, volviéndose hacia las rosas. Sí, lo son. Elena se acercó, tocando suavemente los pétalos de una rosa roja. Mi mamá amaba las rosas. Decía que eran como la vida, hermosas pero con espinas. Te podían dar alegría o hacerte sangrar, dependiendo de cómo las agarraras. Victoria sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Tu mamá? Sí, murió hace muchos años. Elena la miró directamente. La suya está viva, señora Mendoza. No, murió hace mucho tiempo. Lamento escuchar eso. Elena volvió a mirar las rosas. ¿Tiene hermanos? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas, cargada de significado que ninguna de las dos reconocía abiertamente. Tenía, dijo Victoria con voz tensa. Tenía una hermana menor, pero la perdí hace años. ¿Murió? No, solo nos perdimos. De vista. Qué triste, dijo Elena, y había algo en su voz que hizo que Victoria la mirara de nuevo. ¿Alguna vez se pregunta qué fue de ella? ¿Si está bien? ¿Si piensa en usted? Todos los días, admitió Victoria antes de poder detenerse. Pienso en ella todos los días. ¿Y por qué no la busca? Porque no tengo derecho, porque la abandoné cuando más me necesitaba, porque soy una cobarde. Victoria se sorprendió de su propia honestidad. Quizás era el ambiente del jardín, quizás era la forma en que Elena la miraba sin juicio, quizás era simplemente que no podía seguir guardando el secreto. ¿Sabe qué creo?, dijo Elena suavemente. Creo que su hermana la perdonaría si tuviera la oportunidad. Creo que probablemente la extraña tanto como usted a ella. Creo que el amor entre hermanas es más fuerte que el tiempo, o la distancia, o los errores del pasado. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque yo también tenía una hermana mayor. Elena sonrió con tristeza. Y a pesar de todo lo que pasó, a pesar de cómo me lastimó, nunca dejé de amarla. Nunca dejé de esperar que algún día, de alguna forma, encontraríamos el camino de vuelta la una a la otra. Victoria sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Elena. Matías me está esperando, interrumpió Elena, alejándose hacia la casa. Le prometí que jugaríamos ajedrez antes de la cena. Elena espera. Pero Elena no se detuvo. Subió los escalones de la terraza y desapareció dentro de la casa, dejando a Victoria de pie entre las rosas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Esa noche Victoria no pudo dormir de nuevo. Se quedó despierta en la cama, mirando el techo, reproduciendo la conversación en el jardín una y otra vez en su mente. Elena sabía, de alguna forma sabía, o este era Valeria, o conocía a Valeria, o... Esto es ridículo, susurró Victoria en la oscuridad. Me estoy volviendo paranoica. Pero la paranoia no la dejó dormir. A las 2 de la mañana, se levantó y bajó las escaleras,
con la intención de prepararse un té de manzanilla que la ayudara a relajarse. Pasó por el estudio de Sebastián y notó que había luz bajo la puerta. Extraño. Sebastián no estaba en casa. Con el corazón acelerado, empujó la puerta lentamente. Elena estaba sentada en el escritorio de Sebastián, rodeada de papeles y fotografías. Al escuchar la puerta, levantó la vista, y en sus ojos no había sorpresa, solo una calma aterradora. «Hola, Victoria», dijo, y la forma en que pronunció su nombre, sin el señora, sin la deferencia de una empleada, confirmó todos los miedos de Victoria. O este debería decir, «Hola, hermana mayor». Victoria se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Ese era mi nombre, sí, aunque tuve que cambiarlo hace años. Elena Torres fue más fácil de usar cuando necesitaba desaparecer. Cuando necesitaba empezar de nuevo después de que mi hermana me abandonara para casarse con un hombre rico y olvidarse de que alguna vez tuvo una familia. Valeria, yo, 25 años, Victoria. 25 años te tomó recordar que tenías una hermana. O quizás nunca lo olvidaste. Quizás simplemente no te importó». Victoria entró en el estudio, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres?» Valeria se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Al principio solo quería venganza. Quería hacerte sentir una fracción del dolor que sentí cuando te fuiste, cuando me dejaste con mamá que estaba muriendo, cuando mamá finalmente murió y yo, una niña de 10 años, fui enviada a vivir con una tía que apenas me conocía». «Lo siento», susurró Victoria. «Oh, ahora lo sientes. Qué conveniente». Valeria sonrió, pero no había humor en ella. «¿Sabes lo que pasó después de que mamá murió? La tía Dolores me tuvo durante 2 años. 2 años en los que trabajé como su sirvienta, limpiando, cocinando, cuidando de sus propios hijos mientras ella y su esposo se iban a beber. Y cuando tenía 12, su esposo comenzó a mirarme de una forma que me hacía querer desaparecer». Victoria sintió náuseas. «Dios mío, Valeria. No te preocupes, escapé antes de que pudiera hacerme algo. Escapé y viví en las calles durante meses. Una niña de 12 años, sola en la ciudad, durmiendo en callejones, comiendo de la basura. Pero sobreviví. ¿Y sabes por qué sobreviví, Victoria? Porque todo el tiempo me decía a mí misma, mi hermana está ahí afuera, en su casa grande con su esposo rico. Algún día la encontraré. Algún día ella me ayudará». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Victoria ahora. «Lo siento tanto. Si hubiera sabido, ¿habrías hecho algo? ¿Realmente?» Valeria se levantó, caminando hacia su hermana. «Porque yo sí te busqué, Victoria. Te busqué durante años. Cuando finalmente encontré esta casa, cuando finalmente vi tu nombre en un periódico junto al de tu rico esposo, vine aquí. Toqué tu puerta. ¿Y sabes qué hizo tu esposo? Me corrió como a una vagabunda. Me dijo que las personas como yo no tenían nada que hacer en un vecindario como este». «No lo sabía. Sebastián nunca me dijo». «Por supuesto que no te lo dijo. Porque para personas como ustedes, personas como yo, somos invisibles. Somos las sirvientas que limpian sus pisos, las niñeras que cuidan a sus hijos, las que mantienen funcionando sus vidas perfectas, mientras nosotros nos desmoronamos». Victoria se dejó caer en el sofá del estudio, su cuerpo temblando con sollozos. «¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿La casa? Te daré lo que sea. Solo dime qué quieres». Valeria se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Y en ese momento, Victoria vio algo cambiar en los ojos de su hermana. La dureza se suavizó, la rabia se mezcló con algo más, algo como dolor, o tristeza, o quizás perdón. «Cuando vine aquí», dijo Valeria suavemente, «vine con la intención de destruirte, de mostrarle al mundo qué clase de persona eres, de quitarte todo como tú me quitaste todo a mí. Pero entonces conocí a Matías». Victoria levantó la vista, confundida. «Matías, tu hijo, Victoria, tu hermoso, inteligente, valiente hijo que sufre porque sus padres están tan perdidos en sus propios mundos, que no pueden ver lo que tienen justo frente a ellos». Valeria apretó sus manos. «Ese niño me recuerda a mí cuando tenía su edad. Abandonado, sintiendo que es una carga, convencido de que nadie lo ama realmente». «Yo lo amo», protestó Victoria. «¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 5 minutos con él?
¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste? ¿Que le dijiste que estabas orgullosa de él? Victoria no podía responder porque no tenía respuesta. Vine aquí a vengarme de ti, continuó Valeria, pero me di cuenta de que la mejor venganza no es lastimarte, es salvarte de ti misma, de la vida vacía que has construido, de convertirte en el tipo de persona que abandonas a tu familia. No entiendo. Lo vas a entender. Valeria se levantó, caminando de vuelta al escritorio. Estos papeles que estaba leyendo son los documentos financieros de tu esposo. ¿Sabías que Sebastián ha estado desviando fondos de sus propias compañías? Que tiene otra cuenta bancaria que tú no conoces, que ha estado preparándose para dejarte con nada. Victoria sintió que el mundo se detenía. Tu esposo perfecto te está preparando para un divorcio que te dejará sin un centavo. Ha estado moviendo assets, escondiendo dinero, preparando documentos que prueban que tú has sido una madre negligente. Cuando te deje, se quedará con la custodia de Matías y tú te quedarás con nada. Eso no puede ser verdad. Mira tú misma. Valeria le extendió una carpeta llena de documentos. Todo está aquí. Contratos, transferencias, correos electrónicos con su abogado. Lo he estado recopilando durante semanas, esperando el momento adecuado para mostrártelo. Victoria tomó la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía, sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. Ahí estaba todo. Evidencia de la traición de Sebastián, de sus planes para dejarla, de años de engaños que ella había ignorado porque era más fácil fingir que todo estaba bien. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me muestras esto? Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Y porque Matías merece algo mejor que dos padres que lo usan como un peón en su guerra matrimonial. Merece una madre que lo ame de verdad, que esté presente, que elija ser su madre en lugar de solo fingir serlo. Victoria levantó la vista, y por primera vez en 25 años, realmente vio a su hermana. Ya no era la niña de 8 años llorando mientras su hermana mayor se alejaba. Era una mujer fuerte, sobreviviente, llena de cicatrices pero también de una bondad que Victoria no merecía. «Ayúdame», susurró Victoria. «Por favor, Valeria, no sé cómo ser la madre que Matías necesita. No sé cómo arreglar esto». «No puedo arreglarlo por ti», dijo Valeria. «Pero puedo mostrarte el camino, puedo enseñarte lo que he aprendido en todos estos años. Y quizás, solo quizás, podemos encontrar una forma de ser hermanas de nuevo». Victoria se levantó, caminó hacia Valeria, y por primera vez en 25 años, abrazó a su hermana. Las dos mujeres se quedaron ahí, en el estudio a oscuras, llorando por los años perdidos, por el dolor compartido, por la posibilidad de un futuro diferente. «Lo siento», sollozó Victoria contra el hombro de su hermana. «Lo siento tanto. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás». «No podemos volver el tiempo atrás», dijo Valeria suavemente, «pero podemos empezar de nuevo desde aquí». Se quedaron abrazadas hasta que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Luego, Valeria se separó, secándose los ojos. «Tenemos trabajo que hacer», dijo. «Primero, necesitas hablar con un abogado. Uno bueno, uno que Sebastián no conozca. Necesitas protegerte, y proteger a Matías. Y después, necesitas aprender a ser su madre, de verdad su madre, y yo voy a ayudarte». Los siguientes meses fueron los más difíciles y los más transformadores de la vida de Victoria. Con la ayuda de Valeria, contrató un abogado discreto que comenzó a construir su propio caso contra Sebastián. Mientras tanto, Victoria empezó a pasar más tiempo con Matías, aprendiendo de Valeria cómo conectar con su hijo, cómo ver más allá de su discapacidad, y ver al niño brillante y sensible que siempre había estado ahí. No fue fácil. Hubo días en que Victoria quiso rendirse, volver a su antigua vida donde era más fácil contratar a alguien que lidiar con las emociones. Pero cada vez que sentía la tentación, miraba a Valeria, recordaba todo lo que su hermana había sufrido, y encontraba la fuerza para continuar. Sebastián notó los cambios, por supuesto. Notó que Victoria pasaba menos tiempo en el club y más tiempo en casa. Notó que Matías estaba más feliz, más abierto, más parecido al niño que había sido antes del accidente. Pero estaba tan ocupado con sus propios planes que no sospechó nada. Hasta la noche de marzo. La noche en que Matías escribió la carta. Habían pasado 6 meses desde que Valeria llegó a la casa. Era un viernes,
y Sebastián había anunciado que tenía planes para salir con socios de negocios. Victoria sabía que era otra mentira, otra noche con alguna amante, pero ya no le importaba. Su abogado le había asegurado que tenía suficiente evidencia para asegurar tanto su futuro financiero como la custodia de Matías. Después de que Sebastián se fue, Victoria subió a la habitación de Matías como hacía cada noche ahora. Lo encontró sentado en su cama con Valeria a su lado, los dos riendo por algo en un libro que estaban leyendo. ¿Puedo unirme?, preguntó Victoria desde la puerta. Claro, mamá, dijo Matías con una sonrisa. Y llamarla mamá de esa forma cálida, sin resentimiento, sin dolor, hizo que el corazón de Victoria se expandiera en su pecho. Se sentó del otro lado de Matías, y los tres continuaron leyendo juntos. Cuando terminaron el capítulo, Matías bostezó. «Es hora de dormir», dijo Valeria, revolviendo su cabello con cariño. «Señorita Elena», dijo Matías, y aún usaba ese nombre. Aún no sabía la verdad. «¿Puedo decirles algo?» «Por supuesto, cariño», dijo Valeria. Matías miró a su madre, luego a Valeria, luego de vuelta a su madre. «Sé que ustedes dos tienen un secreto». Victoria sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Qué quieres decir?» «Soy un niño, no soy tonto», dijo Matías con una sabiduría más allá de sus años. «He visto cómo se miran, he escuchado cuando hablan en voz baja, sé que son más que solo empleada y patrona». Las dos mujeres se miraron, sin saber qué decir. «No estoy enojado», continuó Matías. «De hecho creo que es genial. La señorita Elena es la mejor persona del mundo. Si ustedes son amigas o algo así, me alegro». «Matías», dijo Victoria suavemente, «¿qué dirías si te contara que Elena es en realidad mi hermana, tu tía?» Los ojos de Matías se abrieron enormes. «¿En serio?» Valeria asintió, tomando la mano de Matías. «Es verdad. Soy la hermana de tu mamá. Nos separamos hace muchos años por razones complicadas. Pero cuando supe que necesitabas ayuda, supe que tenía que venir. Porque eres mi sobrino, y te amo». Matías procesó esta información. Luego una sonrisa enorme se extendió por su rostro. «Entonces tengo una tía de verdad, y ella ha estado aquí todo este tiempo». «Sí», dijo Victoria, «y lo siento mucho por habértelo ocultado. Solo estábamos esperando el momento correcto para contártelo». Matías la miró pensativo. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea, cariño». «¿Papá sabe?» Victoria vaciló, luego decidió ser honesta. «No, tu papá no lo sabe. Y hay razones para eso. Razones que te explicaré cuando seas un poco mayor. Es por eso que has estado actuando diferente. Por eso pasas más tiempo conmigo ahora». «En parte», admitió Victoria. «Pero también porque me di cuenta de que estaba siendo una mala madre, y tu tía Valeria me está enseñando cómo ser mejor». Matías miró a ambas mujeres, luego dijo algo que las dejó sin aliento a las dos. «Creo que deberían quedarse juntas. Creo que las hermanas no deberían separarse. Y creo que nosotros tres somos una familia real, más real que papá y sus mentiras». Victoria sintió lágrimas en sus ojos. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «La tía Valeria dice que el dolor nos hace sabios si lo dejamos. Yo decidí dejarlo». Esa noche, después de que Matías se durmió, Victoria y Valeria se quedaron sentadas en el borde de su cama, mirándolo dormir pacíficamente. «Es un niño increíble», susurró Valeria. «Gracias a ti», respondió Victoria. «No, gracias a él. Él decidió abrirse, decidió sanar. Yo solo le di las herramientas». «Valeria», dijo Victoria después de un momento. «¿Me perdonas? ¿Realmente me perdonas?» Valeria tomó la mano de su hermana. «Ya te perdoné hace meses. El perdón no es algo que das de una vez. Es algo que das cada día, en pequeñas decisiones, en pequeños momentos. Y cada día que paso aquí, cada día que veo lo duro que estás trabajando para ser mejor, te perdono un poco más». «¿Y venganza?» Valeria sonrió con tristeza. «La mejor venganza es vivir bien, es ser feliz, es encontrar una familia que te valore, y eso es exactamente lo que encontré aquí, aunque llegué buscando todo lo contrario». Se abrazaron de nuevo, y en ese abrazo había la promesa de un futuro mejor, de heridas que finalmente comenzaban a sanar, de amor que había sobrevivido a través del tiempo y del dolor. Pero no sabían que alguien más estaba despierto esa noche. «Matías,
que no estaba realmente dormido, había escuchado toda la conversación, y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Matías le pidió a Carmen que le diera papel y un sobre. Le dijo que tenía que escribir una tarea para la escuela. Carmen, sin sospechar nada, le dio lo que pidió. Matías pasó toda la mañana escribiendo. No era fácil, su letra aún era torpe, sus pensamientos difíciles de organizar en palabras, pero finalmente, después de varios intentos, terminó la carta. «Queridos papá y mamá», comenzaba. La escondió bajo su almohada, esperando el momento correcto. El momento correcto llegó una semana después, en una noche de viernes. Sebastián había vuelto de su viaje de negocios de Mar del Plata, con regalos que Victoria sabía que había comprado con culpa. Anunció que necesitaban tener una conversación familiar importante el viernes por la noche. Victoria sabía lo que venía. Su abogado le había advertido que Sebastián probablemente estaba listo para hacer su jugada, para pedir el divorcio, para ejecutar su plan de dejarla sin nada. Pero Victoria también estaba lista. Tenía su propia evidencia, su propio abogado, su propio plan, y tenía algo que Sebastián no tenía: a Valeria y a Matías a su lado. El viernes por la noche, Victoria y Sebastián se encontraron en el estudio como siempre. Pero esta vez, antes de que pudieran empezar su conversación, Carmen tocó la puerta. «Perdón por interrumpir, señores», dijo nerviosamente. «Pero encontré esto cuando estaba cambiando las sábanas de la cama del niño Matías. Estaba en su almohada, en un sobre que dice, para mamá y papá». Carmen le extendió el sobre a Victoria. Sebastián se acercó, mirando sobre su hombro. Victoria abrió el sobre con manos temblorosas. Cuando comenzó a leer, sintió que el mundo se detenía. «Queridos papá y mamá, no estén tristes cuando me vaya al cielo». Y ahí estábamos, de vuelta al momento en que empezamos. Victoria leyendo la carta con lágrimas cayendo sobre el papel. Sebastián inmóvil, blanco como un fantasma. Las palabras de Matías revelan la verdad que habían estado evitando todos estos meses. «Pero quiero que sepan que fui feliz. Fui muy feliz porque ella estuvo conmigo. La señorita Elena me enseñó que puedo ser valioso aunque mis piernas no funcionen». Victoria dejó caer la carta. El grito desgarrador de Matías resonó desde el segundo piso, y entonces Valeria emergió de las sombras. «No corran, ya es demasiado tarde». Sebastián la miró con confusión, luego con reconocimiento lento y horrible. «Tú, eres la vagabunda que eché de aquí hace años». «No soy una vagabunda», dijo Valeria con calma mortal. «Soy Valeria Ramírez, la hermana de Victoria, la hermana que ella abandonó. La mujer que has estado despreciando y tratando como basura, mientras le confías el cuidado de tu hijo». El rostro de Sebastián pasó del blanco al rojo. «¿Qué demonios está pasando aquí? Victoria, ¿sabías de esto?» «Sí», dijo Victoria, encontrando su voz. «Sí, lo sabía. Y antes de que empieces con tus amenazas y tus planes de divorcio, deberías saber que yo también sé todo. Sé sobre tus cuentas secretas. Sé sobre tus planes para dejarme sin nada. Sé sobre todas tus mentiras». «No sabes nada», gruñó Sebastián. «Sé todo», replicó Victoria, sacando su propia carpeta de documentos del escritorio. «Y tengo evidencia de todo. Así que si intentas quitarme a mi hijo, si intentas dejarme sin nada, voy a destruirte. Voy a exponerte públicamente. Voy a asegurarme de que pierdas todo: tu reputación, tu dinero, tu libertad si tiene que ser así». Sebastián se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. «Me traicionaste. Contrataste a tu hermana para espiarme». «No», intervino Valeria. «Ella no me contrató para eso. Vine aquí por mi cuenta, con mis propios planes. Pero entonces conocí a Matías, y conocer a ese niño hermoso y roto me hizo darme cuenta de que la verdadera traición no era contra ti, Sebastián, era contra él. La traición de dos padres tan perdidos en sus propios dramas que olvidaron amar a su hijo». «¿Cómo te atreves?», comenzó Sebastián. «Leí la carta», gritó Victoria, y su voz resonó por toda la mansión. «Lee lo que tu hijo escribió. Lee cómo piensa que no lo queremos. Lee cómo está hablando de irse al cielo». Sebastián tomó la carta del piso con manos temblorosas. Mientras leía, Victoria vio cómo su rostro se transformaba. Vio el momento en que las palabras realmente lo golpearon,
en que entendió lo que su hijo estaba diciendo. No estén tristes cuando me vaya al cielo, leyó Sebastián en voz alta, su voz quebrándose. Sé que ustedes nunca quisieron tener un hijo como yo. No, no. Esto no puede ser verdad. Él no puede pensar esto. Lo piensa, dijo Valeria suavemente. Lo pensaba al menos, hasta que empezó a sanar. Pero esa carta la escribió hace una semana, en un momento de dolor. La escribió porque a pesar de todo el progreso, todavía hay una parte de él que cree que es una carga. Dios mío, susurró Sebastián. Y por primera vez en años, Victoria vio lágrimas genuinas en los ojos de su esposo. ¿Qué hemos hecho? El grito de Matías volvió a resonar, más fuerte esta vez, lleno de pánico y dolor. Esta vez, nadie los detuvo. Los tres corrieron escaleras arriba, hacia la habitación de Matías. Victoria llegó primero, empujando la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Matías estaba en su cama, agarrándose el pecho, jadeando. Su rostro estaba pálido, su frente cubierta de sudor. A su lado, su inhalador para asma estaba vacío. No puedo respirar, jadeaba. Mamá, no puedo respirar. Victoria corrió a su lado, con Valeria justo detrás de ella. Sebastián se quedó congelado en la puerta, mirando a su hijo con horror. Su inhalador está vacío, dijo Valeria, manteniendo la calma incluso mientras su voz temblaba. Necesita uno nuevo. ¿Dónde están los de repuesto? En el baño, dijo Victoria, corriendo hacia el baño conectado a la habitación de Matías. Pero cuando abrió el botiquín, estaba vacío. No hay. Se nos acabaron. Tengo uno en mi habitación, dijo Valeria, corriendo hacia el tercer piso. Mientras tanto, Victoria se arrodilló junto a Matías, tomando su cara entre sus manos. Respira, cariño. Respira lentamente. Mírame. Y respira conmigo. Matías la miró con ojos llenos de terror. Mamá, la carta, no era una nota de suicidio. Lo sé, cariño. Lo sé. Shh. No hables. Solo respira. Era para que supieran sobre la tía Valeria. Cada palabra era una lucha. Para que no la despidieran. Victoria sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. No vamos a despedirla, mi amor. Te lo prometo. Ahora solo enfócate en respirar. Sebastián finalmente reaccionó, corriendo hacia el teléfono. Voy a llamar a una ambulancia. No hay tiempo, gritó Valeria, corriendo de vuelta con el inhalador. Matías, abre tu boca. Eso es, buen chico. Le administró el medicamento contando las dosis, manteniendo la voz calmada incluso cuando sus manos temblaban. 1, 2, 3. Victoria sostenía a Matías, sintiendo cada uno de sus jadeos como si fuera ella quien no pudiera respirar. Lentamente, muy lentamente, la respiración de Matías comenzó a estabilizarse. El color regresó a su rostro. Sus ojos dejaron de mostrar ese pánico absoluto. Eso es, susurró Valeria. Así, mi amor. Sigue respirando. Lo estás haciendo muy bien. Cuando finalmente estuvo claro que Matías estaba fuera de peligro, Victoria lo apretó contra su pecho, llorando abiertamente ahora. Pensé que te perdía, y que nunca te había dicho cuánto te amo. Te amo, mamá, susurró Matías contra su hombro. Siempre te he amado. Solo pensé que tú no me amabas a mí. Te amo más que a nada en este mundo, sollozó Victoria. Y lo siento tanto no habértelo mostrado antes. Siento haberte hecho sentir como si fueras una carga. Siento todo. Sebastián se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que si se movía demasiado rápido, el momento se rompería. Se arrodilló del otro lado de la cama, alcanzando la mano de su hijo con dedos temblorosos. Matías, dijo, y su voz estaba rota de una forma que Victoria nunca había escuchado. Hijo, yo no tengo excusas, no tengo justificaciones, he sido un padre terrible. Te he fallado de todas las formas posibles, pero quiero que sepas algo, y necesito que me creas cuando te lo digo. Matías lo miró, sus ojos aún vidriosos por el ataque de asma, pero atentos. Tú nunca has sido un error, continuó Sebastián, lágrimas corriendo por su rostro ahora. Tú no arruinaste mi vida no valía nada antes de que llegaras, y cuando tuviste el accidente, cuando te lastimaste, no fue tu culpa. Fue la mía.
Fue mía por no estar ahí, por estar demasiado ocupado con cosas que no importan. Y he sido un cobarde por no poder enfrentar mi propia culpa, por proyectarla en ti. Papá, déjame terminar, por favor. Sebastián apretó la mano de su hijo. No puedo prometerte que voy a ser perfecto de ahora en adelante. No puedo prometerte que no voy a cometer errores. Pero te prometo esto, voy a intentarlo. Voy a estar aquí. Voy a aprender a ser el padre que mereces. Porque tú, Matías, tú eres lo mejor que he hecho en mi vida. Y casi te pierdo porque era demasiado estúpido para verlo. Matías miró a su padre por un largo momento. Luego susurró, ¿te quedas? Me quedo. Incluso si nunca camino de nuevo. Especialmente si nunca caminas de nuevo. Porque tú no eres tus piernas, hijo. Eres tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y esas cosas son perfectas. Valeria se apartó discretamente, dejando que la familia tuviera su momento. Pero Matías la alcanzó con su otra mano. Tía Valeria, no te vayas. Tú también eres parte de esto. Tú también eres familia. Valeria miró a Victoria, buscando permiso. Victoria asintió, sus ojos llenos de lágrimas pero también de algo más, algo como esperanza. Siempre, dijo Valeria, tomando la mano de Matías. Siempre voy a estar aquí para ti. Los cuatro se quedaron así, en la habitación débilmente iluminada, conectados por manos entrelazadas y promesas susurradas. Afuera, la lluvia había comenzado a caer de nuevo, golpeando suavemente contra las ventanas, pero adentro, algo había cambiado fundamentalmente. Algo se había roto. Sí, el barniz de la familia perfecta, las mentiras que se habían dicho a sí mismos, las ilusiones que habían mantenido. Todo eso se había destrozado en pedazos. Pero en esa destrucción, algo nuevo estaba comenzando a crecer. Algo real, algo honesto. Algo como una familia verdadera. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Sebastián canceló su viaje de negocios de la semana siguiente, y luego el siguiente, y luego comenzó a trabajar desde casa. Despidió a su abogado de divorcios, no porque Victoria se lo pidiera, sino porque él mismo se dio cuenta de que lo que había estado buscando afuera, la plenitud que pensaba que el dinero y el estatus y otras mujeres le darían, estaba dentro de su propia casa todo el tiempo. Victoria comenzó a ir a terapia, algo que nunca había considerado antes porque la terapia es para gente débil. Aprendió a lidiar con su propia culpa, con los errores de su pasado, con la forma en que había permitido que el miedo y la vergüenza la alejaran de su hijo. Aprendió, lentamente, a ser vulnerable, a admitir cuando no sabía qué hacer, a pedir ayuda. Y Valeria se quedó, no como empleada, sino como familia. Victoria insistió en transferirle la mitad de su propia fortuna personal, no como pago sino como restitución, como reconocimiento de los años robados. Valeria aceptó, pero solo con la condición de que usarían el dinero para crear un centro para niños con discapacidades cuyas familias no podían pagar el tratamiento adecuado. Así ayudamos a otros niños como Matías, dijo Valeria, y honramos la segunda oportunidad que nos dieron. El centro abrió 6 meses después, en un edificio renovado en el centro de la ciudad. Lo llamaron Casa Matías, y se convirtió en un refugio para docenas de familias que antes no tenían a dónde ir. Matías mismo se convirtió en una especie de embajador, visitando el centro regularmente, hablando con otros niños que estaban pasando por situaciones similares, mostrándoles que la discapacidad no era el final de la historia. Y una tarde de octubre, casi un año después de que Elena Torres entrara por primera vez en sus vidas, la familia se reunió en el jardín para una ceremonia pequeña e íntima. Victoria y Sebastián habían decidido renovar sus votos matrimoniales. No porque su matrimonio fuera perfecto ahora, ni mucho menos, pero porque habían decidido, juntos, construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Algo basado en honestidad, en trabajo duro, en el compromiso diario de elegir el amor incluso cuando era difícil. Matías fue el portador de los anillos, rodando su silla de ruedas por el pasillo de flores que Carmen y Beatriz habían plantado especialmente para la ocasión. Valeria fue la madrina, de pie junto a su hermana, mientras un juez amigable oficiaba la ceremonia. Victoria y Sebastián, dijo el juez, hoy no están haciendo promesas sobre un futuro perfecto. Están haciendo promesas sobre un futuro real, un futuro con desafíos, con errores, con días difíciles,
pero también con amor, con compromiso, con la voluntad de levantarse cada vez que caigan. Victoria miró a Sebastián. Realmente lo miró, y vio no al hombre con quien se había casado 17 años atrás buscando seguridad financiera, sino al hombre con quien había elegido construir una vida después de que todo se derrumbara. Prometo, dijo Victoria, estar presente. Prometo ser honesta. Prometo trabajar cada día para ser mejor que ayer. Y prometo, sobre todas las cosas, que nuestra familia nunca más será definida por lo que fingimos ser, sino por quienes realmente somos. Sebastián apretó sus manos, sus propios ojos brillando con lágrimas. Prometo lo mismo. Y prometo que Matías nunca más dudará de nuestro amor. Prometo que construiremos un hogar donde todos pertenezcan, donde todos sean valorados, donde el amor no sea una actuación sino una acción. Cuando se besaron, fue diferente al beso de su primera boda. No había fuegos artificiales, no había la pasión dramática de la juventud, pero había algo más profundo. Había promesa, había esperanza, había el reconocimiento de que el amor verdadero no es un sentimiento que se siente, sino una decisión que se toma, una y otra vez, cada día. Matías aplaudió tan fuerte que sus manos se enrojecieron. «¡Vivan los novios!», gritó, y su risa era pura alegría, sin sombras, sin dolor escondido. Esa noche, después de que los pocos invitados se fueran, después de que Matías se durmiera con una sonrisa en su rostro, Victoria y Valeria se sentaron juntas en el jardín. Las estrellas brillaban sobre ellas, claras y brillantes, ahora que la temporada de lluvias había terminado. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Victoria, ¿que terminaríamos aquí juntas de nuevo? Honestamente, no, admitió Valeria. Cuando vine aquí, vine con tanta rabia, tanto resentimiento. Estaba lista para destruir todo lo que habías construido. Y en cierto sentido, lo hiciste. ¿Sí? Sí, destruiste las mentiras, las ilusiones, la vida vacía que estaba viviendo. Y en esas ruinas, me ayudaste a construir algo real. Valeria tomó la mano de su hermana. ¿Sabes qué es lo más gracioso? El perdón no vino de un momento grandioso. Vino de momentos pequeños. De verte intentar, incluso cuando era difícil. De verte fallar y levantarte de nuevo. De verte elegir día tras día, ser mejor. ¿Me perdonas completamente ahora? Te perdono, dijo Valeria simplemente. Y me perdono a mí misma por la rabia que cargué durante tanto tiempo. Porque esa rabia era una cadena, y ambas merecemos ser libres. Se quedaron sentadas en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche. Un búho ululando en la distancia, el viento susurrando a través de las hojas, el sonido suave de alguien respirando desde la ventana abierta del segundo piso. Matías, durmiendo pacíficamente, seguro en el conocimiento de que era amado. Valeria, dijo Victoria después de un momento, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? En la carta de Matías, nunca la terminaste de leer en voz alta. La última línea, la que decía tienen que saber que la señorita Elena es en realidad su... ¿Qué decía después? Valeria sonrió con tristeza. Decía su ángel guardián. Matías escribió que yo era su ángel guardián, y que ustedes necesitaban saberlo para que no me despidieran. Victoria sintió nuevas lágrimas formándose en sus ojos. Él tenía razón. Eres nuestro ángel guardián. Viniste a salvarnos, incluso cuando pensabas que venías a destruirnos. No los salvé yo, dijo Valeria suavemente. Ustedes se salvaron a sí mismos. Yo solo les mostré el camino. No, corrigió Victoria. No podríamos haberlo hecho sin ti, sin tu fortaleza, sin tu perdón, sin tu amor por Matías que nos mostró cómo amar nosotros mismos. Todo lo que tenemos ahora, todo lo que somos ahora, existe porque tú fuiste lo suficientemente valiente como para regresar a la vida de la hermana que te abandonó. Valeria apoyó su cabeza en el hombro de Victoria. Entonces supongo que ambas nos salvamos mutuamente. Y tal vez eso es lo que la familia debería ser. No personas perfectas viviendo vidas perfectas, sino personas rotas ayudándose mutuamente a sanar. Brindo por eso, dijo Victoria, levantando una copa imaginaria hacia las estrellas. Y brindo por los nuevos comienzos, agregó Valeria. Por segundas oportunidades. Por el perdón. Por el amor que sobrevive al dolor. Por las hermanas. Por la familia. Se abrazaron bajo las estrellas,
Dos mujeres que habían estado perdidas, y ahora estaban encontradas, separadas y ahora reunidas, rotas y ahora sanando. Y arriba, en su habitación, Matías se despertó por un momento. Escuchó las voces de su madre y su tía flotando desde el jardín. Sonrió en la oscuridad, sintiendo algo que no había sentido en años. Seguridad, paz, amor. Cerró sus ojos de nuevo, y se durmió soñando no con correr, no con las piernas que había perdido, sino con el futuro que aún tenía por delante. Un futuro lleno de posibilidades, de aventuras, de amor. Un futuro donde era suficiente exactamente como era. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos. Por supuesto, la vida no se convirtió en un cuento de hadas, solo porque habían tenido un momento de reconciliación. Hubo días difíciles, días en que viejos patrones amenazaban con regresar, días en que la tentación de volver a las viejas formas era fuerte. Pero cada vez que eso sucedía, Victoria miraba la carta de Matías, que había enmarcado y colgado en su habitación. La leía y recordaba a dónde casi habían llegado, lo que casi habían perdido. Matías creció para convertirse en un joven fuerte e independiente. Nunca recuperó el uso de sus piernas, pero aprendió que eso no definía su valor. Se convirtió en un defensor de los derechos de personas con discapacidad, dando charlas en escuelas, escribiendo artículos, inspirando a otros con su historia. En su discurso de graduación de secundaria, habló sobre la noche en que escribió la carta. Habló sobre cómo había estado en su punto más bajo, sintiendo que era una carga para todos. Y habló sobre cómo el amor de su familia, especialmente de su tía Valeria, le había mostrado que su vida tenía valor. La discapacidad no es el fin de la historia, dijo a sus compañeros de clase. Es solo otro capítulo, y cada uno de nosotros tiene el poder de escribir los capítulos que siguen. Podemos elegir la amargura, o podemos elegir el crecimiento. Podemos elegir el aislamiento, o podemos elegir la conexión. Podemos elegir ser definidos por nuestras limitaciones, o podemos elegir ser definidos por nuestras posibilidades. Victoria y Sebastián estaban en la audiencia, llorando con orgullo. Valeria estaba junto a ellos, su propia cara mojada con lágrimas. Carmen y Beatriz también habían venido, así como docenas de familias del centro Casa Matías. Después de la ceremonia, mientras todos se reunían para celebrar, un joven se acercó a Valeria. Tenía unos 23 años, caminaba con muletas debido a una parálisis cerebral. «Señorita Valeria», dijo tímidamente, «no sé si me recuerda. Yo fui uno de los primeros niños en Casa Matías hace 6 años». «Miguel», dijo Valeria con una sonrisa, «por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, muy bien. De hecho, me gradué de la universidad el año pasado. Ahora estoy trabajando como trabajador social, y quería agradecerle por todo lo que hizo por mí, por mostrarme que mi discapacidad no era el final». Valeria lo abrazó, sintiendo que su corazón se expandía. «No me agradezcas a mí. Tú hiciste el trabajo. Tú tomaste las decisiones. Tú elegiste seguir adelante. Pero usted me mostró el camino. Usted y Matías. Ustedes me mostraron que era posible». Después de que Miguel se fuera, Victoria se acercó a su hermana. «Mira lo que has construido. Mira todas las vidas que has tocado». «Que hemos construido», corrigió Valeria. «Esto no habría sido posible sin tu apoyo, sin los recursos que compartiste, sin tu compromiso de hacer del mundo un lugar mejor». «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Victoria. «Durante años pensé que tenía que esconderme de mi pasado, esconderme de dónde venía, de quién era antes de casarme con dinero. Pensé que mi valor venía de lo que tenía, no de quién era. Y resulta que todo ese tiempo, la persona más valiosa en mi vida, era la hermana que había dejado atrás». «No estabas lista antes», dijo Valeria sabiamente. «A veces necesitamos tomar el camino largo para aprender las lecciones que importan. Y cuando finalmente aprendes esas lecciones, eres más fuerte por el viaje que hiciste». Esa noche, mientras la familia se reunía para una cena celebrando la graduación de Matías, hubo un brindis. Sebastián se puso de pie, levantando su copa. «Quiero brindar por mi hijo. Matías, nos enseñaste más sobre el coraje, la perseverancia y el amor de lo que cualquier libro o maestro jamás podría. Nos enseñaste que la verdadera fuerza no está en las piernas que puedes usar, sino en el corazón que tienes la valentía de abrir».
Y quiero brindar por mi hermana, agregó Victoria. Valeria, viniste a nuestras vidas disfrazada de empleada, pero eras en realidad nuestra salvación. Nos diste la oportunidad que no merecíamos. Nos mostraste lo que significa el verdadero perdón. Y yo quiero brindar por todos ustedes, dijo Matías, su voz firme y clara. Por mi mamá, que aprendió que ser vulnerable no es debilidad sino fuerza. Por mi papá, que aprendió que estar presente es el mejor regalo que puede dar. Y por mi tía Valeria, que me enseñó que el amor no es algo que recibes, es algo que eliges dar cada día. Las copas chocaron, las lágrimas fluyeron libremente, y la risa llenó la casa que una vez había estado tan fría y vacía. Y si alguien hubiera pasado por esa mansión esa noche, mirando a través de las ventanas iluminadas, habría visto algo hermoso, no perfección, porque la perfección no existe, pero sí algo real, una familia verdadera, con todas sus cicatrices y sus historias, con todo su dolor transformado en sanación, con todo su amor ganado a través del trabajo duro, y la decisión diaria de elegir la esperanza sobre la desesperación. Esa es la historia de cómo una carta escrita por un niño de 8 años en su momento más oscuro, se convirtió en el catalizador para la sanación de una familia entera. De cómo una niñera humilde resultó ser el ángel guardián que ninguno sabía que necesitaban. De cómo las hermanas separadas por 25 años y un océano de dolor encontraron su camino de vuelta la una a la otra. Es una historia sobre el perdón, sí, pero más que eso, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo nunca es demasiado tarde para elegir el amor, sobre cómo la verdadera familia no es sobre quién comparte tu sangre o tu apellido, sino sobre quién elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Es la historia de Victoria, quien aprendió que el verdadero valor no viene de lo que posees sino de a quién amas. De Sebastián, quien descubrió que ser un buen padre significa estar presente, no proveer. De Matías, quien entendió que su discapacidad era solo una parte de su historia, no toda su identidad. Y es la historia de Valeria, quien llegó buscando venganza y encontró redención, quien vino a destruir y terminó construyendo, quien planeó herir y terminó sanando. En el fondo es una historia sobre la esperanza de que incluso cuando hemos tomado los caminos equivocados, incluso cuando hemos lastimado a las personas que más amamos, incluso cuando parece que es demasiado tarde para cambiar, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Todo lo que se necesita es la valentía de admitir nuestros errores, la humildad de pedir perdón, y la fuerza para levantarnos cada día y elegir ser mejores que ayer. Y a veces, todo lo que se necesita es una carta escrita con la letra temblorosa de un niño, recordándonos lo que realmente importa. El amor, la familia, la conexión humana que hace que todo el dolor valga la pena. Esa es la historia, esa es toda la historia. Y si te preguntas qué pasó después, la respuesta es simple. La vida continuó. No perfecta, pero real. No sin dolor, pero con amor suficiente para hacer que el dolor fuera soportable. No sin desafíos, pero con la fuerza de una familia unida para enfrentarlos juntos. Y cada noche, antes de dormir, Matías miraba el techo de su habitación y daba gracias por la carta que había escrito. La carta que había estado destinada a ser su despedida del mundo, pero que en cambio se convirtió en el comienzo de una nueva vida. Una vida mejor, una vida real. Una vida donde era amado, no a pesar de quién era, sino exactamente por quién era. Y eso, al final, era lo único que había importado siempre. Fin.